Buenos días a todos y a todas. Gracias, en primer lugar, a los medios de comunicación por atender esta comparecencia, esta rueda de prensa. Y gracias al director de la Organización Mundial de la Salud por su ejemplo y el liderazgo dado durante estas intensas y largas horas, acompañando en persona a todo el operativo desplegado durante estos largos días en la isla de Tenerife. Antes de empezar, sí me gustaría trasladar, en nombre del Gobierno de España y del conjunto de la sociedad española, estoy convencido, nuestro más sincero pésame a la familia, a los compañeros y a los allegados del guardia civil fallecido de un infarto la noche del domingo, mientras prestaba atención y servicio en las inmediaciones del puerto de Granadilla de Abona. Su muerte nos llena de dolor y su servicio nos honra. Como saben, el pasado 5 de mayo, nuestro país, España, recibió una llamada de auxilio. Provenía de un pequeño navío en aguas del Atlántico, pero también ese aviso provenía de la Organización Mundial de la Salud, de la Unión Europea y de más de 23 gobiernos de todo el mundo que nos pedían ayuda para repatriar a un grupo de personas amenazadas por un brote de hantavirus. Algunos entonces nos recomendaron ignorar esa llamada. Unos pocos nos lo exigieron. Y otros, que suelen opinar sobre cualquier cosa, guardaron un silencio interesado y se pusieron de perfil. Como si en ese barco no viajasen también compatriotas españoles. En aquellos días escuchamos a muchos representantes públicos preguntarse por qué no acogía la operación el país africano de Cabo Verde. ¿Por qué tenía que hacerlo nuestro país? ¿Por qué tenía que hacerlo España? Pero nosotros teníamos claro que la pregunta no era esa, que la pregunta correcta era otra, y es ¿por qué no vamos a proteger a nuestros compatriotas que estaban en ese crucero y por qué no vamos a ayudar a quienes lo necesitan si está en nuestra mano hacerlo? Este mundo no necesita más egoísmo, ni más miedo. Lo que necesita son países solidarios que quieran dar un paso al frente. Y por eso, en la tarde del 5 de mayo, comunicamos oficialmente a la Organización Mundial de la Salud que España cumpliría, como hemos hecho siempre, y que, por tanto, España acogería al Ondios. Y que lo haría, además, en la costa de Tenerife, que era, según los expertos de ese mismo organismo, el primer puerto apto que encontraría el barco en su ruta. Y lo hicimos para compartir con todos los españoles y españolas que estén siguiendo esta comparecencia. Primero, porque, como hemos dicho desde el principio de esta emergencia, era nuestra responsabilidad legal, tal y como recoge el artículo 44 del Reglamento Sanitario Internacional del que España es país firmante. En segundo lugar, porque es nuestra obligación moral. Con 150 familias de turistas y trabajadores que estaban pasando el peor momento de sus vidas, también compatriotas españoles. Y finalmente porque quisimos mostrarle al mundo que nuestro país, que España, es una sociedad comprometida con la salud global, con el derecho internacional y con el multilateralismo. Que somos un país que recibe ayuda de otros cuando lo necesita, pero que también ayuda a otros cuando puede y es necesario. Verán, este verano muchos de nuestros hijos e hijas, muchos ciudadanos españoles, se calcula que 6 millones de españoles viajarán al extranjero. Y cuando lo hagan, sabrán que su seguridad y su salud estarán protegidas por las leyes internacionales, pero también por la legitimidad que nos da haberlas aplicado cuando eran otros los que buscaban auxilio en nuestras costas. Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el Gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los 4 principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico.
el rigor científico, por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional. Y, finalmente, la cooperación internacional. Informamos a la población, activamos el mecanismo de protección civil europeo, empezamos a trabajar con la Organización Mundial de la Salud y también con la Comisión Europea, con el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, con las autoridades canarias y con los 23 países con nacionalidades a bordo del crucero para diseñar y también para desplegar el operativo de recepción, de atención y de repatriación. Se han repatriado a más de 120 personas de distintas nacionalidades mediante 10 vuelos especiales. Se ha saldado con 0 incidentes. Y, naturalmente, no vamos a bajar la guardia. Seguiremos muy atentos a la evolución de los pasajeros que están ahora mismo hospitalizados en el Gómez Ulla y, por tanto, también la situación de la emergencia a nivel global. Pero lo que sí que podemos decir es que a estas alturas el operativo ha sido un éxito y que ha sido gracias al buen hacer de los 400 profesionales que han participado en el mismo, todos ellos y ellas liderados por los ministros competentes del ramo, la ministra de Sanidad, Mónica García, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, también la ministra de Defensa, Margarita Robles. A todos ellos y a todas ellas, y también a sus equipos, quiero dar las gracias por su dedicación y por su buen hacer. Quisiera también dar las gracias a la solidaridad de un gran pueblo, del pueblo canario, porque a lo largo de estos días han demostrado paciencia, generosidad y un civismo que ha sido aplaudido y reconocido por multitud de líderes internacionales, incluidos el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y también el propio Papa León XIV. Creo que en momentos como estos, aún más si cabe, debemos sentir el orgullo de ser españoles. Porque España cumple, siempre cumple, primero con los suyos, a los que atendemos, pero también con el resto del mundo a quienes socorremos. Algunos dirán que el episodio del Ondius caerá pronto en el olvido, pero yo no estoy de acuerdo. Creo que va a ser recordado durante años. Y lo va a ser porque es una realidad más de quiénes somos, de quién es España, el país al que aspiramos a ser. Un país comprometido con el derecho internacional, con la paz y con el fin de las guerras. Una sociedad que sabe que los desafíos a los que se enfrenta la humanidad, como es el caso de las crisis de salud global, pues no atienden a fronteras y por ello necesitan de la cooperación internacional y de organizaciones como la Organización Mundial de la Salud fuertes y dotadas con los recursos necesarios para poder realizar eficazmente su trabajo. Por tanto, es un orgullo ser español, de una España que, por cierto, dice alto y claro que un mundo mejor es posible, siempre y cuando estemos dispuestos a aportar nuestro granito de arena para construirlo. Necesitamos, por tanto, más ciencia y más conciencia, y ese es el ejemplo que España ha dado al mundo. Así que muchas gracias, y antes de pasar a las preguntas de los medios de comunicación, me gustaría dar la palabra al doctor Tedros para reconocer su liderazgo, como he hecho al principio de la introducción a esta rueda de prensa, y cederle la palabra. Thank you. Muchísimas gracias, señor presidente del Gobierno, señor Pedro Sánchez, estimados miembros del Gobierno, representantes de los medios de comunicación. Buenos días a todos. Me encanta, como dicen aquí en España, vamos, vamos. Es lo que decían constantemente los ministros al liderar esta operación. España ha podido liderar muy bien esta operación y me gustaría empezar dando las gracias al presidente del Gobierno, al señor Pedro Sánchez, y a su Gobierno
por el liderazgo remarcable de España, también por su colaboración a lo largo de la última semana. También me gustaría dar las gracias a la ministra Mónica García, mi hermana. Ahora he conocido a otros 2 ministros con los que he tenido la oportunidad de colaborar estrechamente, el señor Fernando Grande Marlaska y el señor Ángel Víctor Torres. Me parece increíble que hace tan solo 10 días recibíamos el primer informe en la OMS de una serie de casos de positivos de hantavirus en el MV Ondius. Según el reglamento, la legislación sanitaria internacional, de la que España es país signataria, como ha dicho el señor Sánchez, los países tienen que ayudar a los ciudadanos a no quedarse en el mar cuando tienen la capacidad de gestionar los riesgos de manera segura y responsable. En el momento en el que el buque estaba cerca de Cabo Verde, hablé con el señor Ulises Coria da Silva, su presidente, para que nos ayudase con la evacuación de los 3 pasajeros sintomáticos en el barco, cosa que hizo el país. Ahora bien, después del análisis de la OMS, vimos que la situación excedía la capacidad de Cabo Verde para gestionar el desembarco y repatriación de las personas afectadas. El lunes, pues, me puse en contacto con el presidente del Gobierno, con el señor Sánchez, para ver si España nos podía ayudar y gestionar el desembarco de los pasajeros con el apoyo de la OMS. Además, la evaluación que hizo la propia Unión Europea iba en la misma dirección. El señor presidente Sánchez también recibió la solicitud por parte de la Unión Europea y respondió inmediatamente. Respondió de manera afirmativa, como saben ustedes, y durante la última semana España y la OMS han trabajado codo con codo, claro está, bajo el liderazgo de España, junto con el gobierno de Países Bajos y también con los armadores del barco para coordinar y ejecutar la operación que se ha desarrollado, como saben ustedes, a lo largo de los 2 últimos días. Quiero dar las gracias al presidente Sánchez no solo por cumplir con las obligaciones legales de España en virtud del derecho internacional, sino también por ejercer su deber moral de mostrar solidaridad para con los pasajeros del barco, sobre todo en estos momentos tan difíciles que estaban atravesando. Creo que viviendo en la situación que vivimos, el mundo necesita este tipo de amabilidad y compasión que ha demostrado el Gobierno. Eso es exactamente lo que ha hecho España y estamos muy orgullosos de haber visto cuál ha sido la respuesta. Creo que todo el mundo tiene que sentirse orgulloso de esta respuesta. Me gustaría recordar que si hay algo que necesitemos ahora mismo es amabilidad, compasión, apoyarnos unos a otros, además de, claro está, cumplir con las obligaciones jurídicas que tenemos. Podemos decir con toda seguridad que esta fase de la operación ha sido exitosa. Tal y como ha dicho el presidente Sánchez, todos los pasajeros han podido desembarcar, todos han podido dejar ya Tenerife. El barco, el MV Ondius, ya está de camino a Países Bajos. Casi 150 personas de 23 países estuvieron en este barco durante varias semanas, en lo que seguramente ha sido una situación en la que han tenido mucho miedo, incluso algunos de ellos han sufrido problemas de ansiedad. Han tenido que ser tratados con dignidad y con compasión. Ha habido personas en el mundo que pedían que los pasajeros se quedasen en el barco durante toda la cuarentena. Nosotros pensamos que esa situación hubiese sido inhumana e innecesaria. Ayer incluso dije que sería cruel sugerir algo así. Estábamos convencidos de que era posible desembarcar a los pasajeros de manera segura para ellos y también para la población de Tenerife, de manera que pudiésemos respetar los derechos humanos de los pasajeros y de los tripulantes del barco. A lo largo de la semana pasada he estado en contacto también con el capitán del barco, el señor de Grogoski, y quiero darle las gracias a él, a su tripulación y a la empresa que gestiona el barco y a todos los pasajeros por todo lo que han hecho, por su actitud durante este tiempo.
Entiendo perfectamente por qué los ciudadanos de Tenerife podían estar preocupados con el hecho de que los pasajeros desembarcasen en sus costas. Ya dijimos que el riesgo era muy bajo tanto para la población de Tenerife como a nivel global. Todos los esfuerzos que hemos realizado a lo largo de esta semana han estado orientados a hacer que el riesgo fuese lo más bajo posible. Es una situación grave que nos hemos tomado muy en serio y seguimos tomándonos muy en serio. Un experto de la OMS embarcó en Cabo Verde y contó con la ayuda de 2 médicos de Países Bajos y con un experto del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades. La evaluación de la OMS sigue siendo que el riesgo para la salud global sigue siendo bajo. Ahora mismo hemos tenido 11 casos, 3 fallecimientos. Estos 11 casos se han dado entre pasajeros o tripulantes del barco. 9 de estos 11 ya han dado resultados positivos para antivirus y seguramente los otros 2 también. Son cifras que no han cambiado mucho a lo largo de la última semana gracias al esfuerzo de muchos gobiernos, de muchos socios. No se han producido fallecimientos desde el 2 de mayo, en el que se informó en la OMS de este conjunto de casos. Todos los casos sospechosos y confirmados han sido aislados y se están gestionando bajo una supervisión médica estricta, minimizando así el riesgo de cualquier transmisión ulterior. Ahora mismo no hay nada que apunte a que vaya a haber un brote mayor. Pero claro, la situación puede cambiar y teniendo en cuenta que estamos ante un virus con un periodo de incubación muy elevado, es posible que podamos detectar más casos en las próximas semanas. Los países a los que se han repatriado los pasajeros son responsables ahora de supervisar y controlar la salud de esos pasajeros. La OMS ha conocido que ha habido algunos pacientes que tienen síntomas consistentes con el antivirus y estamos siguiendo muy de cerca estos informes que nos dan los países. La recomendación que hacemos es que tiene que haber una supervisión estricta en el hogar o bien en una instalación para cuarentena durante 42 días desde el 10 de mayo, con lo cual estaríamos hablando del 21 de junio. Cualquier persona que presente síntomas tendrá que ser aislada y tratada inmediatamente. No ha terminado nuestro trabajo. La OMS seguirá trabajando con los expertos en todos los países afectados. También hemos pedido a los países que informen de manera sistemática a la OMS sobre el estado de salud de los pasajeros y los tripulantes en virtud del derecho sanitario internacional. Una vez más, la OMS quiere mostrar su agradecimiento al presidente Pedro Sánchez y al Gobierno de España por su liderazgo tan remarcable, por su colaboración a lo largo de los últimos días. Como ya hemos dicho, los virus no conocen fronteras. Nuestra mayor inmunidad viene de la solidaridad y esa es la solidaridad que ha demostrado España. He de decirles que me reconforta mucho ver que sigue habiendo gente en el mundo que hace las cosas no porque sean obligatorias desde un punto de vista político, sino porque son lo que hay que hacer, porque son las cosas que hay que hacer, porque es lo que está bien. Esto lo han demostrado que lo han hecho por la gente de España y por la gente del mundo. Muchísimas gracias, señor presidente. Pasaríamos a las preguntas, Alex. Muchas gracias. Empezamos con las preguntas con Sandra Gallardo, de Radio Nacional de España. Good morning, Dr. Tedros. Buenos días, doctor Tedros. Tenemos algunas preguntas en nombre de la prensa española. Calificado de exitosa esta operación. Una vez concluida, me gustaría saber si ha echado en falta más cooperación por parte del Gobierno canario, si considera que ha sido desleal el presidente Clavijo poniendo objeciones desde el primer momento. Y, doctor Tedros, presidente Sánchez, ¿qué pensaron, por curiosidad, qué pensaron ustedes cuando escucharon hablar al presidente canario como argumento de ratones nadadores? Y, presidente, si me permite preguntarle por otro asunto, la presidenta Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, acusa a su gobierno de ponerle en extremo peligro durante su viaje a México. Gracias. Bueno, muchas gracias por sus preguntas.
Desde luego no vamos a entrar en ningún tipo de polémica institucional. Yo me quedo con dos cosas que he dicho en la introducción a esta rueda de prensa. En primer lugar, las palabras del Papa León XIV, expresando su reconocimiento y su admiración a una sociedad, la sociedad canaria, que ha dado ejemplo de solidaridad, de empatía y, en segundo lugar, también al conjunto de la sociedad española, que ha asistido a todo este operativo con absoluta tranquilidad y con absoluta confianza en el despliegue operativo, en los profesionales sanitarios y en la capacidad que tiene nuestro país, que es uno de los pocos países en el mundo que en cuestión de horas es capaz de desplegar un operativo para garantizar una respuesta ejemplar y eficaz ante una crisis de emergencia o de salud global como hemos vivido o estamos viviendo en relación con el antivirus. En segundo lugar, sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, tampoco quiero polemizar con alguien que es profesional en crear problemas y en confrontar no solamente en nuestro país, sino, como hemos visto durante estos días, también fuera de nuestro país, en este caso en México. Thank you. Muchísimas gracias. Ayer por la mañana, el barco que iba a viajar a Países Bajos, el MV Ondius, se estaba preparando para el viaje y ahí tuvimos, bueno, pues como un momento en el que no estábamos tan ocupados con el tema de la repatriación, con lo cual tuve la oportunidad de darme un paseo por la isla de Tenerife. Saben ustedes que el ejercicio físico es importantísimo. Yo todos los días intento llegar a los 10.000, 11.000 pasos. Así que, bueno, pues me di un paseo, como les digo, y hubo algunas personas que me reconocieron y la amabilidad que me demostraron fue tremenda. Estaba dando un paseo y es que no tuve ningún problema, Me fui a dar una vuelta por la ciudad y lo que esperaba fue exactamente lo que vi, ¿no? Esta reacción de amabilidad y de agradecimiento también y apreciación por lo que estaba haciendo el gobierno y por lo que estaba haciendo también la OMS, cómo estábamos colaborando con el gobierno español. Estuve dando un paseo de unas 2 horas, que son más o menos unos 12.000 pasos, para que se hagan una idea. Y me pareció que Tenerife es una maravilla, pero no solo desde el punto de vista del paisaje, sino desde el punto de vista de su gente, cómo me trataron. Al final, la belleza de un lugar no es el lugar en sí, sino la gente que lo habita. Y ya les dije a algunas de estas personas que volvería con mi familia a visitar Tenerife. Era la primera vez que estaba en esta isla. No, obviamente no era la manera en la que me había gustado visitarla, pero esperamos poder volver y poder pasar más tiempo con esta gente tan amable. A lo mejor no se creen que estuve 2 horas paseando, pero es que sí, estuve 2 horas paseando y fue la verdad que una maravilla el lugar y la gente. Es que no hubo ningún problema. Al final la gente que se acercó a hablar conmigo me transmitieron su total apoyo y su amabilidad y así es como voy a recordar siempre esta situación. Aunque ha sido momentos difíciles los que hemos vivido, sí, pero yo lo que me llevo es la amabilidad, el apoyo que me dieron los ciudadanos de Tenerife, su comprensión. Algunos me dijeron incluso que se sentían orgullosos de estar haciendo esto porque los pasajeros necesitaban amabilidad y amor, es lo que me decían, amor por parte de todos nosotros. Nadie quiere estar en esa situación en la que estuvieron los pasajeros. Imagínenselos durante unos minutos, ¿cómo se sentirían si estuviesen atrapados en un barco en esa situación? Gracias. Continuamos con Victoria, agencia Reuters. Hi, thank you. I have 2 questions. Gracias. Tengo 2 preguntas para el doctor Tedros. Una tiene que ver con cómo se va a hacer el seguimiento de los pasajeros que desembarcaron antes de que se detectara el antivirus. Creo que eran 34
nos van a decir si ya se ha ubicado a estos pasajeros y cuál es el protocolo que se va a seguir, se les van a hacer test, van a tener que estar en cuarentena. Y la segunda pregunta tiene que ver con el personal médico de Países Bajos que van a estar en cuarentena porque no siguieron los nuevos protocolos que se pusieron en vigor cuando los pasajeros llegaron al hospital en Países Bajos. ¿Qué podemos aprender de esa situación para evitar que vaya a suceder de nuevo en otras situaciones? Gracias. As far as Por lo que sabemos, creo que los pasajeros que desembarcaron antes ya se han localizado. Creo que hay uno en un lugar muy remoto y el Reino Unido pudo localizarlo a través de toda una serie de gestiones bastante complejas y se está siguiendo de cerca su situación, se está notificando también a la OMS y, en segundo lugar, obviamente tenemos que aprender de esta operación, de lo que se ha hecho bien y de cuáles han sido las posibles debilidades que hayan surgido, porque tiene que haber un aprendizaje constante al final. El cambio es una constante y la mejora también tiene que ser una constante. Sé que los países lo ven así, nosotros también. Y además, basándonos en las lecciones que aprendimos durante la crisis del COVID, pues hemos intentado mejorar nuestros sistemas también, incluyendo también el acuerdo sobre pandemias, pero hay muchas otras iniciativas que hemos puesto en marcha después de las lecciones de la COVID y lo mismo en este caso. Seguro que podemos actualizar nuestros sistemas, recalibrarlos y preparar mejor al mundo para que podamos lidiar con estas situaciones. Telecinco. Sí, buenos días. Muchas gracias al doctor Tedros. Estos días estamos viendo tantos protocolos de seguridad como prácticamente países están involucrados en esta crisis sanitaria. Me gustaría saber si esa diferencia de protocolos que se están aplicando es un motivo de preocupación desde su punto de vista. Y al presidente Sánchez, enganchando de alguna manera con las respuestas que le daba mi compañera Sandra, me queda la duda si cree usted que es necesario, tras la conversación que tuvo usted el pasado jueves con el presidente canario, con el presidente Clavijo, si cree que es necesario conversar de nuevo con él para intercambiar impresiones, dado que él sigue insistiendo en que su gobierno tenía razón a la hora de decir que había que reducir incluso más los riesgos. En otros asuntos de actualidad nacional me gustaría obtener su opinión, presidente Sánchez, sobre una imagen que contemplamos ayer en la celebración del Barça, en la rúa del Barça. Vimos al jugador Lamine Yamal ondeando una bandera de Palestina. Lamine Yamal, como todos sabemos, es un referente con muchísima influencia, muchísimos seguidores, y me gustaría conocer su opinión sobre ese gesto que hizo el jugador del Barça. Y en último lugar, si me permite, el caso Mascarillas ha quedado visto para sentencia. Me gustaría saber cómo ha asistido usted al desarrollo de ese juicio y una reflexión sobre unas palabras que pronunció el fiscal anticorrupción al decir que la corrupción estaba carcomiendo la democracia. Son palabras que el fiscal anticorrupción dijo en el marco de un juicio a uno de sus exministros. Me gustaría saber qué reflexión tiene que hacer al respecto. Y muchísimas gracias a los dos. We'll start. En cuanto a estos protocolos de seguridad, obviamente en la OMS contamos con unas orientaciones muy claras y los países tienen que ceñirse a estas orientaciones o las tienen que utilizar. Pero los países, en función de sus propias evaluaciones, pueden realizar ajustes sobre esas orientaciones, porque a veces la situación específica de cada uno de ellos requiere que se lleven a cabo estos ajustes. Por otro lado, también está el tema de la soberanía. No solo los ajustes que se hagan en virtud de las especificidades locales, sino que tienen la soberanía. No podemos obligarles a que acepten nuestros protocolos. Nosotros les damos asesoría, les proporcionamos recomendaciones para que se ciñan a ellas y esperamos que sigan estas recomendaciones que emite la OMS. Aquí por sus preguntas. En relación con la primera,
nosotros encantados de seguir hablando y conversar y dialogar con una institución tan importante como es el Gobierno de las Islas Canarias, para el conjunto de la sociedad canaria y también, lógicamente, para el conjunto de la sociedad española. Pero sí quiero, de nuevo, resaltar, subrayar el reconocimiento explícito que ha hecho nada más y nada menos que el Papa a la solidaridad y a la empatía del pueblo canario, que evidentemente desde el Gobierno de España nos sumamos a ese reconocimiento, a ese agradecimiento, y recordar al conjunto de la sociedad española que el Gobierno de España lo que ha hecho ha sido seguir su manual de gestión de crisis que hemos también desplegado durante todos estos años, donde hemos tenido que hacer frente a crisis innumerables de todo tipo. En primer lugar, el rigor científico y, por tanto, el asesoramiento técnico. Todas nuestras decisiones se han basado en ese rigor científico y en ese asesoramiento técnico. Y quiero reconocer, además, la profesionalidad y la calidad de todos ellos. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información. Ha estado, gracias además a los medios de comunicación, en conocimiento de los ciudadanos, nada más ser, digamos, gestionado y conocido por parte del Gobierno de España. Por tanto, absoluta transparencia. En tercer lugar, lealtad institucional y, finalmente, la cooperación internacional, que hemos hecho a través de la Organización Mundial de la Salud, pero también con más de una veintena de países y, lógicamente, también con las instituciones comunitarias, que también agradezco su reconocimiento que hicieron explícito tanto la presidenta de la Comisión Europea como el presidente del Consejo en el día de ayer. Sobre la cuestión de Palestina, bueno, España ha reconocido el Estado de Palestina. España, desde el primer minuto, condenó los atentados de Hamás y, acto seguido, ha condenado el genocidio que se está perpetrando por parte de las autoridades israelíes en la Franja de Gaza. Y, por supuesto, también la ocupación ilegal que se está haciendo a través de asentamientos en Cisjordania. Y creo, y además lo he sostenido en multitud de ocasiones, que esta guerra hace mucho más inseguro a Oriente Medio, hace mucho más inseguro también a la propia sociedad israelí y que, por tanto, es tiempo de cumplimiento del derecho internacional, de acabar con la guerra, de dar un horizonte político de coexistencia pacífica entre Israel y Palestina. Y eso pasa no solamente por el acceso a la ayuda humanitaria, también por el fin de la impunidad y por el reconocimiento de un Estado de Palestina, como también se ha reconocido por parte de España la existencia del Estado de Israel. También Palestina tiene todo el derecho a existir, como hemos defendido también cuando hablamos del Estado de Israel. Y, finalmente, sobre la última de las cuestiones, lo he dicho en muchas ocasiones, es el tiempo de la justicia. Y el Gobierno lo que ha hecho ha sido colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con la justicia. Muchas gracias. Terminaríamos con Shenan Bolelli, de la agencia Anadolu. Hola, buenos días. Shenan Bolelli, agencia Anadolu. Dos preguntas para el presidente Sánchez, el director general también. Primero, hace muy poco tiempo nadie conocía antivirus. Ahora toda Europa conoce. Si después, próximas semanas, habrá más casos de antivirus, ¿quién será responsable políticamente después que el barco ha llegado a España? No sé, ¿qué opinión tenéis sobre este tema? El segundo, sobre Palestina. No sé si habéis hablado ustedes entre vosotros hace poco, porque en Granja de Gaza ha sido objeto de intensos ataques y destrucción por la parte de Israel. La situación sanitaria ha llegado a punto crítico. No sé si Organización Mundial de Salud y también el Gobierno de España sobre este tema de salud en Palestina quiere dar algunos pasos más. Gracias. Muchas gracias. Si quieres, Tedros, intervengo yo primero y cierras tú la rueda de prensa, ¿no? Yo creo que el director general de la OMS ha sido claro en su exposición. Los responsables políticos de los viajeros son los gobiernos ahora mismo de cada uno de esos países y, por tanto, lo que estamos haciendo, al menos lo que le puedo decir desde España,
es monitorizar la evolución de los pasajeros de ese crucero que están ahora mismo en el Hospital Militar de Madrid del Gómez Ulla. Sabe que los protocolos, el protocolo que hemos establecido en España son 2 PCRs, una que se acaba de hacer y creo recordar, ministra, que la siguiente dentro de 7 u 8 días. En función de eso, los especialistas pues, nos irán indicando exactamente cuáles son las medidas que tenemos que tomar desde salud pública para garantizar su propia salud y también, lógicamente, la salud del conjunto de la sociedad española. Por tanto, como ha dicho antes el doctor Tedros, no ha acabado esta crisis y el Gobierno de España continúa siguiéndola muy de cerca y monitorizando cada uno de los pasajeros, también, lógicamente, los asintomáticos. Y respecto a la situación humanitaria en Gaza, nosotros hemos dicho 3 cosas. La primera es que se tiene que garantizar el acceso total a la ayuda humanitaria a la población gazatí, que desgraciadamente hoy no se garantiza ese acceso total. En segundo lugar, que se debe respetar ese alto el fuego y que las partes se tienen que sentar para dar una solución política que inevitablemente pase en el medio plazo por el reconocimiento del Estado de Palestina en una coexistencia pacífica con el Estado de Israel. Yeah, thank you. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. En cuanto a lo de que haya más casos, ya lo he comentado antes, seguramente haya más casos porque, como saben ustedes, el primer caso fue el 6 de abril y hasta que recibimos un informe en el que se confirmó el contagio, transcurrieron varios días, 24 y 25 de abril, y ha habido muchas interacciones entre los pasajeros. Como saben ustedes, el periodo de incubación es de 6 a 8 semanas, con lo cual, como estuvieron interactuando en el barco, sobre todo antes de que se empezasen a adoptar estas medidas ya para evitar los contagios, debido a estas interacciones, como les digo, pues esperaríamos que haya más casos. Precisamente porque durante ese tiempo no estaban las medidas preventivas. Después, a partir del 30 de abril ya había medidas de prevención, pero antes no. Los pasajeros ahora mismo se encuentran en sus países de origen. Tal y como ha dicho el señor presidente, ahora los países de origen son los que tienen la responsabilidad, son los que están poniendo en marcha todas las medidas de control, tal y como hemos planteado antes. Hay diferencias de un país a otro. Esto puede deberse a la situación local, a las especificidades de cada país, pero es que al final los países son los últimos responsables y son los que se encargan de esta situación. Espero que puedan ayudar a los pasajeros de la mejor manera posible y también que puedan proteger al resto de sus ciudadanos. Eso es lo que esperamos en la OMS. Con respecto a Palestina, pues obviamente hay una mejora en cuanto al acceso a las evacuaciones de carácter médico y demás, pero la situación no es la que desearíamos porque todavía no hay un acceso total garantizado. Es lo que ha indicado el presidente Sánchez. Por ejemplo, en cuanto a los fármacos que tendrían que poder llegar a Gaza, y también los camiones tendrían que ser unos 600 al día, pero no está ocurriendo, no está pasando, con lo cual tendría que haber una mejora en ese sentido también en cuanto a la cantidad de ayuda que puedan recibir los ciudadanos gazatíes. Y es algo que tendría que poder llegar cada día, ¿no? La cifra que manejamos es de unos 600 camiones. Otro problema es que cuando aumenta el número de camiones que llegan a la franja, pues hay algunos que llevan cosas que van a vender, pero muchos ciudadanos gazatíes no pueden pagar por estas cuestiones. Lo que necesitamos es llevar ayuda humanitaria para que las personas puedan acceder a esta ayuda que necesitan, con lo cual sí que hay una cierta mejoría, pero la situación todavía no es la que desearíamos, no hay un acceso total, sigue planteando un desafío esta situación y como saben ustedes,
Hay que tener en cuenta también el estado de las infraestructuras, el sistema sanitario, los hospitales ahora mismo es que han desaparecido, con lo cual eso es otro problema. Estamos rehabilitando las instalaciones, intentando garantizar que las personas que necesitan asistencia sanitaria la puedan recibir. Esa es nuestra prioridad ahora mismo. Pero claro, teniendo en cuenta el nivel de destrucción al que se vio sometida la zona, el acceso a los servicios pues se ve muy reducido. Muchísimas gracias a todos por venir. Estoy muy contento de tener la oportunidad de dirigirme a ustedes y una vez más quiero dar las gracias a España, sobre todo al presidente del Gobierno, al señor Pedro Sánchez, por su liderazgo tan remarcable, por su coordinación, su cooperación. Este es el modelo a seguir y espero que otros países aprendan del ejemplo de España, no solo por la obligación de cumplir las normas, sino también por la compasión, la solidaridad que ha demostrado España. Y es algo que quiero repetir de nuevo. Vivimos en un mundo que se encuentra en una situación peligrosa, muy dividido, y creo que lo importante a día de hoy es que seamos amables unos con otros, que nos cuidemos. Así que gracias de corazón, señor presidente. Estamos muy orgullosos de España, muy orgullosos de usted. Muchas gracias. Muchas gracias.